Hola, hoy es 3 de septiembre de 2025. Vamos a darle una vuelta a las noticias de hoy en El Salvador. Tenemos material del diario El Mundo, Diario El Salvador, el diario de hoy y la prensa gráfica. La idea es, desgranar un poco qué está pasando. Día 3 de septiembre de 2025. Bienvenidos a Noticias El Salvador SB, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad del Salvador y el mundo, con curiosidad intelectual fluida y fácil de comprender. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en otras plataformas. Y si te parece, empezamos por la parte de política, de gobernanza. Hay bastante movimiento en el frente internacional, ¿no? Sí, fíjate, Diario El Mundo destaca algo potente. El Salvador presentó más de 80 informes sobre derechos humanos en un año a organismos como la OEA, la ONU. ¡80! Es bastante. Y además otros 45 informes a procedimientos especiales de la ONU. O sea, una actividad diplomática muy intensa en este campo. ¿Y eso cómo se lee? ¿Un esfuerzo por mejorar la imagen, quizás? Podría ser, sí. Un intento de mostrar cumplimiento con las normas internacionales. Sobre todo, considerando que algunas políticas internas han sido objeto de debate justo en esos mismos foros, ¿no? Claro. Y en esa línea internacional, el diario de hoy habla de los viajes del vicepresidente Félix Uloya. 15 viajes a 11 países en el último año. Ajá. Lo que apunta el periódico es que no se detallan los costes. Y por otro lado, Diario El Salvador recoge al propio Uloya insistiendo en la necesidad de la unión regional centroamericana. Es interesante esa dualidad. Por un lado, el discurso de la integración regional, que es un clásico, y por otro, la sombra de la transparencia, ¿no? El tema del gasto en viajes, sin detallar, siempre es un punto sensible. Sí, desde luego. Bueno, y mirando hacia adentro, hay cosas de modernización. Diario El Mundo dice que el RNPN, el Registro Nacional, planea implementar ya el DUI digital el año que viene. Ah, por fin. Sí, después de 2 años esperando, parece. Esto es un cambio importante. Hombre, es un avance claro en digitalización, muy necesario hoy en día. La cuestión es, y esto conecta con otra nota que leí también en Diario El Mundo sobre la inteligencia artificial. Ah, sí, la de notificar a la gente si una IA toma decisiones sobre ellos. Exacto. La cuestión es cómo se equilibra esta modernización con proteger los datos, los derechos de la gente. La tecnología va rápido, pero las garantías tienen que ir a la par. Quizás esos 2 años de espera tienen que ver con eso, con la complejidad técnica, la privacidad. Puede ser, pero no todo es tecnología. Sigue habiendo tensiones políticas fuertes. El diario de hoy recoge una denuncia de un movimiento ciudadano. Sobre las reformas constitucionales. Eso es. Dicen que son ilegítimas, las que permitirían la reelección indefinida, mandato de 6 años, eliminar la segunda vuelta. Y parece que no solo lo dicen aquí, líderes latinos en Estados Unidos también las critican. Es que este es un tema central ahora mismo, ¿verdad? Toca la estructura del sistema democrático, alternancia, duración de mandatos. Las críticas, de dentro y de fuera, apuntan a una posible concentración de poder, a un debilitamiento de los controles. Y más tensión. Las ONG. La prensa gráfica habla de la incertidumbre que tienen ahora que se cierre el plazo para registrarse como agentes extranjeros. Claro, la famosa ley. Muchos la ven como una forma de controlar a la sociedad civil, sobre todo a las organizaciones críticas o que trabajan en temas como derechos humanos, transparencia. Es complicado. Sí, la incertidumbre es por miedo a sanciones o a no poder seguir trabajando, básicamente. Y cambiando un poco de tercio, pero sin salirnos del todo, el diario de hoy cita a un criminólogo que, cuestiona los datos del gobierno sobre los 1000 días sin homicidios. Ajá, la polémica de las cifras. Mientras desde el gobierno se habla de transformación. Diario El Salvador recoge una charla de Alejandro Gutman, de la Dirección de Integración, sobre liderazgo y cambio. Y esta dirección, según el diario de hoy, dedica $600,000 a alimentación. Aquí se ve la lucha por el relato, ¿no? Por un lado, la narrativa oficial. Éxito en seguridad, transformación.
Y por otro, voces pidiendo más transparencia en los datos, como ese criminólogo. Es que es fundamental poder contrastar. Totalmente. Bueno, pasamos a economía. Aquí también hay luces y sombras, me parece. Por ejemplo, Diario El Mundo dice que un estudio señala que tenemos una de las tarifas eléctricas más altas de Centroamérica. Eso es un lastre importante, sí. Para las empresas y para las familias. Nos resta competitividad. Pero, por otro lado, hay datos macro que suenan bien. Diario El Salvador dice que la recaudación fiscal creció un 8.1% hasta julio. Eso es buena señal sí o sí. A ver, es buena señal, claro. Indica más actividad o más eficiencia recaudando. O las dos cosas. La pregunta es si alcanza para cubrir el gasto y si es sostenible a largo plazo. El mismo diario también habla de mucho movimiento en transferencias bancarias. Más de 4.300 millones en junio. Eso sugiere que hay liquidez. Pero, aquí viene el gran pero, me temo. La deuda de pensiones. El diario de hoy calcula que subió más de 396 millones solo entre enero y julio de este año. Madre mía. Y la prensa gráfica pone la cifra total. Más de 10.900 millones acumulados. 10.900. Y ya anuncian otra reforma para febrero de 2026. Es que este es posiblemente el mayor desafío económico y social. Es una bomba de tiempo fiscal, la deuda de pensiones. Cada año que pasa, peor. La reforma que anuncian será crítica, pero estas reformas son siempre súper complejas y delicadas políticamente. Habrá que ver qué proponen. Uf. Y si miramos al campo, tampoco pinta bien. El diario de hoy informa que la producción de granos básicos, mal. Sequías, inundaciones, plagas. La tormenta perfecta, como dicen. Esto muestra la vulnerabilidad enorme de nuestra agricultura al clima, a todo, y afecta directamente al bolsillo y a la mesa de la gente, claro. El precio de los alimentos básicos. Más problemas. Sector financiero. La prensa gráfica cuenta que la Defensoría del Consumidor mandó a Fiscalía más de 450 denuncias contra cooperativas hasta agosto. Eso genera desconfianza, ¿no? Pues claro. Las cooperativas son importantes para incluir a gente en el sistema financiero, pero necesitan supervisión seria. Tantas denuncias sugiere problemas de gestión, solvencia, quizás hasta fraude en algunas. Eso daña la confianza y exige mano dura de los reguladores y la justicia. Y mirando fuera, un editorial en Diario El Mundo toca un tema clave: la diáspora. Dice que hay que facilitar un retorno sostenible, productivo, no solo pensar en las remesas. Totalmente de acuerdo. La diáspora no es solo dinero, es capital humano, experiencia, conocimientos. Si se crean condiciones para que vuelvan e inviertan aquí, sería un motor de desarrollo brutal. Pero necesita políticas activas, un buen ambiente. Y hablando de inversiones, Diario El Salvador recoge anuncios espectaculares. 3.200 millones para una megaciudad en La Unión. ¡Wow! 1.500 millones del Grupo Urbánica en 10 años. Más de 5.000 viviendas de interés social. Y también apoyos del INAVE para mejorar viviendas. Son cifras muy llamativas, desde luego. Los grandes proyectos pueden crear empleo a corto plazo. La clave es si se ejecutan de verdad, si son sostenibles y qué impacto real tienen a largo plazo. Hay que seguir de cerca si se materializan. Y una nota curiosa internacional pero con toque financiero, que recogen el diario de hoy y la prensa gráfica. De la familia Trump parece que aumentó su fortuna a 6.000 millones tras lanzar una criptomoneda. Y esto nos lleva de vuelta aquí. El diario de hoy recuerda que la ley Bitcoin cumple 4 años, justo cuando, según dicen, se negocia con el FMI desmontar parte del archivo Wallet. Vaya coincidencia, ¿eh? 4 años después de esa apuesta tan rompedora, el aniversario llega en un momento de posible reajuste, quizás por las negociaciones con el FMI, que suele pedir claridad fiscal. Esto reabre el debate. ¿Qué balance real dejan estos 4 años? ¿Beneficios tangibles para la economía? ¿Y qué futuro tiene esto con los organismos internacionales? Preguntas importantes, sí. Bueno, recordamos a quienes nos escuchan, búscanos en PayPal con el usuario PayPal2025186, todo unido. PayPal2025186. Sus aportes ayudan a mantener esto en marcha. Cambiamos de tema. Seguridad y justicia. Sigue la línea de lucha contra pandillas. Diario El Mundo informa de una captura en el tránsito. Un presunto MS-13 intentando ocultar tatuajes. Sí, estas capturas son la cara visible de la política de seguridad bajo el régimen de excepción.
son noticia constante, parte del mensaje de control. Pero la violencia tiene otras caras muy duras. La prensa gráfica confirma un feminicidio. Una enfermera. Ya detuvieron al expareja, principal sospechoso. Terrible. Es la muestra de que la violencia machista persiste. Un problema gravísimo más allá de las pandillas. Y una situación compleja. La familia del empresario Catalino Miranda pide clemencia. Está preso, enfermo, y piden que pueda morir en casa. Lo cuentan la prensa gráfica y el diario de hoy. Este caso ilustra esa tensión entre justicia, condiciones carcelarias y razones humanitarias, sobre todo con personas mayores o enfermas. Es delicado. Y volvemos a la polémica de las cifras de homicidios. Diario El Salvador celebra otro día con 0 homicidios, el 2 de septiembre. Pero recordamos al criminólogo de El Diario de Hoy, que cuestiona cómo se cuentan esos días. Ajá. Y la prensa gráfica echa más leña. Dice que 22 muertes violentas de agosto no aparecieron en los registros públicos. Esta discrepancia es clave. La credibilidad de la bandera del gobierno, la reducción de homicidios, depende de que las cifras sean fiables y transparentes. Si informes periodísticos o expertos cuestionan los datos, se genera duda. Se cuenta todo, cómo. En temas de salud pública, la prensa gráfica confirma el 5º caso humano de miasis por gusano barrenador. Una alerta sanitaria que necesita respuesta rápida, sí. Y relacionado con el régimen, el mismo periódico cuenta el caso de una madre. Su hija fue capturada y ahora la llaman para identificar a los policías que presuntamente la arrestaron arbitrariamente. Este caso toca directamente las garantías procesales, la supervisión policial bajo el régimen. Es un ejemplo de las denuncias de posibles abusos que ha habido. ¿Qué mecanismos hay para investigar esto? El crimen organizado, además, no para en las fronteras. En Guatemala, dice la prensa gráfica, mataron al abogado de un líder del barrio 18. Y desde EEV, Trump dice, según el diario de hoy y la prensa gráfica, que eliminó a 11 del tren de Aragua en un ataque en el Caribe a una lancha con droga, sin la OIT. Que no esté la Organización Internacional del Trabajo en el arranque es significativo. Puede indicar desacuerdos sobre representatividad, normativa laboral, algo. Habrá que ver cómo funciona sin ese ojo internacional. Pasemos a sociedad, ambiente, tecnología. Empezamos con el tiempo. Diario El Mundo dice que lloverá en San Salvador esta noche, y la prensa gráfica recuerda que agosto fue lluvioso, más de lo normal. Datos del tiempo que nos conectan con lo global. Estas lluvias locales son parte de un patrón más amplio de cambio climático, de eventos extremos por todo el mundo. Sí, lo vemos en noticias internacionales que trae Diario El Salvador. China tuvo el verano más caluroso de su historia. En Brasil, la deforestación ha reducido las lluvias en la Amazonia un 75%. Una barbaridad. Y un iceberg gigante derritiéndose en la Antártida. Exacto. Noticias que parecen lejanas, pero nos afectan. En la agricultura, como decíamos, en el nivel del mar, muestran la urgencia de actuar contra el cambio climático. Volviendo a casa. En lo social, Diario El Salvador dice que el Fondo Social para la Vivienda donará 3 inmuebles a la Alcaldía de San Salvador Este. Bien. Y en tecnología, el mismo diario cuenta que OpenAI, la de ChatGPT, pondrá controles parentales tras la muerte de un adolescente. Buscan más seguridad. Son noticias que reflejan, por un lado, acciones para necesidades básicas como la vivienda. Y por otro, los debates éticos y de seguridad con la IA, que avanza rapidísimo. Cómo proteger a los menores, uso responsable, preguntas clave. Y una noticia curiosa de EUSV que trae Diario El Salvador. En Tennessee darán clases de manejo seguro de armas a niños desde los 5 años. Madre mía. Es un ejemplo de cómo vemos aquí debates sociales muy distintos a los nuestros, como el de las armas allá. Sirve para contrastar, aunque choque. En salud, la prensa gráfica recoge la preocupación del Colegio Médico por una nueva ley de hospitales. Temen que afecte a la formación de los estudiantes de medicina. Importante, porque toca la calidad de los futuros médicos. Y el mismo periódico da información práctica. Cómo cambiar el titular de recibos de luz y agua, o cómo tramitar la firma electrónica. Eso es útil. Los medios también cumplen esa función de servicio, ayudar a la gente con trámites, con lo nuevo como la firma electrónica. Y una buena noticia científica para cerrar la sección. El Diario de Hoy anuncia el descubrimiento de una nueva especie de hongo, Aspergillus salvadorensis, descubierto por un salvadoreño. ¡Qué bien!
Un recordatorio del valor de la ciencia local, de la biodiversidad que tenemos y de la capacidad de nuestros investigadores. Un punto de optimismo, sí señor. Y nos vamos al deporte y la cultura para terminar. Tenis US Open. Djokovic ganó a Fritz, semifinal contra Alcaraz. Lo cuenta Diario El Mundo. La mala noticia para nosotros, en la prensa gráfica. Arévalo y Pavic fuera en dobles. Una pena lo de Marcelo Arévalo. Siempre es un referente. Y bueno, Djokovic-Alcaraz, partidazo asegurado. En fútbol, una nota preocupante de Diario El Mundo. Sexta condena por racismo en el fútbol español en poco más de un año. Sigue siendo un problema grave que el deporte no consigue quitarse de encima. Y toda la atención aquí en La Selecta, preparando el partido contra Guatemala, eliminatoria mundialista. Varios medios destacan la llegada de los legionarios, como Nathan Ordaz. Hay expectación. Y anuncian restricciones para entrar al estadio en Guatemala. El fútbol es el rey aquí, ¿eh? La Selecta mueve pasiones. El partido contra Guatemala, un clásico centroamericano. Mucha rivalidad. Más fútbol. La Sub-17 de gira por Europa. Alianza Women con derrotas en CONCACAF. Y en la liga local, FAS buscando salir del bache, Firpo y Metapan arriba. Lo cuentan el Diario de Hoy y la prensa gráfica. Se sigue todo, ¿eh? Inferiores, femenino, liga local. Ecosistema completo. Y en espectáculos, la prensa gráfica anuncia que vuelve Yandel, pero con show sinfónico. Curioso. Sí, una mezcla interesante. También llega el estudio Ghibli Fest a los cines. Se presentaron las candidatas a Miss El Salvador 2025. Y Diario El Mundo recuerda un homenaje a Juan Gabriel en México. Y mencionan artistas locales centroamericanos. Fabiola Rouda, J-Music. La oferta cultural mezcla de todo, ¿no? Grandes nombres internacionales, eventos locales, figuras de aquí. Refleja gustos variados. Bueno, pues hemos repasado bastante. Si juntamos todo esto, ¿qué foto nos queda de El Salvador hoy, 3 de septiembre? Pues una foto compleja, llena de contrastes, diría yo. Vemos un gobierno muy activo, proyectando imagen internacional, anunciando grandes inversiones, avances en digitalización. Sí, eso por un lado. Pero, al mismo tiempo, surgen preguntas serias sobre la sostenibilidad económica. Esa deuda de pensiones es un nubarrón enorme. Sobre la transparencia en el gasto, en las cifras de seguridad. Y sobre el respeto a los contrapesos democráticos, al espacio cívico, con las reformas constitucionales, la ley de agentes extranjeros ahí en medio. O sea, una tensión clara entre el discurso oficial y, bueno, otras realidades o críticas. Exacto. Una tensión entre la narrativa de modernización y pacificación a toda máquina y las preocupaciones sobre si esa velocidad deja atrás garantías, sostenibilidad fiscal, transparencia. ¿Cómo se resuelvan estas tensiones? La deuda, las reformas, la fiabilidad de los datos, el espacio para la crítica va a definir mucho el rumbo del país. Y esto nos lleva a una reflexión final, quizá. Con tanto cambio, tantos datos, a veces contradictorios, tanta información, si tuviéramos que elegir solo un indicador o un par, económico, social, político, para saber de verdad cómo está el bienestar de la gente aquí, en El Salvador, en los próximos meses, ¿cuál sería el más fiable? ¿Dónde habría que mirar para entender de verdad cómo se está viviendo todo esto? Una pregunta clave, desde luego, para seguir observando y analizando. Gracias por acompañarnos hoy en este repaso. Somos Noticias El Salvador SV. Síguenos, comparte y comenta.